Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:10 de la mañana de hoy, lunes 21 de julio del 2025. Y este programa de Noticias con Café debería llamarse Prohibido Olvidar. Y prohibido olvidar en torno a quiénes fueron los que iniciaron el proyecto de gasificación de Puerto Rico desde la administración de Luis Fortuño. Qué mucho vamos a hablar de Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, Jennifer González Colón, Josué Colón, José Ortiz, Miguel Cordero, ¿cómo olvidarlo? Aquel que gastó $2 millones de la ya echada a menos Autoridad de Energía Eléctrica en publicidad para el gasoducto. Gracias por estar, y en esta mañana, además de eso, voy a hacer un comentario del coco rancio que tiene Tomás Rivera Chatz con Bad Bunny. Dios mío, pero qué cosa más. ¿Qué dirían los psicólogos? ¿Dónde estarán los psicoanalistas hoy haciendo análisis de lo que le pasa a Tomás Rivera Chatz con Bad Bunny? Y voy a hablar de las agresiones sexuales de los convictos del Partido Nuevo Progresista en esa dimensión versus la acusación de hostigamiento que le hiciera a Tomás Rivera Chatz a Bad Bunny en medio de su concierto y haber tocado a una joven tratando de moverle el brasier que tenía puesto, que obviamente dejaba ver sus pechos. Vamos a hablar de eso y también de lo que dejó el fin de semana en el velatorio de quien fuera el biólogo marino del área de Yauco, nacido en San Germán, pero de Yauco en términos de haber adoptado ese municipio como su residencia, Roberto Antonio Viqueira Ríos. Y yo creo que tenemos bastante con eso, pero antes voy a ustedes. Recuerden que están en Bonita Radio, que siempre pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo, y entiendo que ya lo hizo Roberto Ortiz. Roberto, no, yo no creo que sea Roberto, pero ya mismo lo menciono porque está por ahí. Llegó Florence Ramos como siempre primero, Brenda Gómez, José Jiménez, Vivian López, Edgardo Núñez Méndez, saludos Edgardo y a tu esposa, Rafael Sayas, Carolina Miranda, Gabriel Quiñones, Lizeth de León, Rita Guzmán, Rosa González, Tito Crespo, Edgar García. Rita, saca la libreta y el lápiz, que hoy vamos a hablar mucho de la Autoridad de Energía Eléctrica. Berenice, Ramón Ramos, José Jiménez, Luz Díaz desde Winter Garden, Judith Nash, Aices Camilo, Bodrogo, Hilda Rodríguez, Raymond Ortiz fue el que aportó, gracias Raymond, JR, Ivonne Padua, Edgar García, Elizabeth Blanc. Qué bueno que estás por ahí, hazme reír con uno de esos chistes que tú haces que son buenísimo. Nilda Negrón, Mildred Lozada, Nereida Ramos, Enid Ali, Víctor López Matos, Edwin Rivera, Marcia Santiago, María Judith Colón, saludos María Judith, María Colón Sánchez, Miguel Rivera, Luz Colman, desde Nueva York siempre, Edgar García, Eda Palmer, Estali Mari Rivera, Nereida, Mirna Serrano, siempre la Kodak se reporta. ¡Ay, María! ¡Qué clase de recuerdos tú me has traído! ¡Que viva la Kodak! Y la Antonio Sarriera, por supuesto. Alicia Agosto, Sandra Infanzón también está, Norberto Malungo, Nilka Vanessa, Luis Matías, a rayo, llegó todo el mundo. Orville, Carolyn Miranda y Malungo, gracias por sus aportaciones.
Yeida Sandoval desde, no sé dónde está, Nicolasa de Cave, Gotay, Magdi Cabán desde Carolina del Norte, cada vez que lo menciono me da frío, aunque sea verano. Domingo Delgado, gracias por estar, gente, qué buen fin de semana, por lo menos yo descansé en bruto, aunque trabajé porque esta historia la había ya manejado desde el punto de vista de la investigación, pero tenía que organizar documentos y escribir. Y primero quiero hacer una aclaración que lo voy a corregir en el texto. La posibilidad de yo tener todos esos documentos la tengo porque Cambio, la organización que entre otros está Ingrid Vila y que la fundó después de salir del gobierno de Alejandro García Padilla y darse cuenta que definitivamente no valía la pena estar en el Partido Popular y trabajar como lo hizo antes con Sila María Calderón, pero yo creo que hay unas diferencias entre administraciones y administraciones populares y administraciones del PNP también. E Ingrid Vila creó esa organización que maneja todo lo que tiene que ver con la energización de Puerto Rico desde los techos, un proyecto que no solamente Cambio tiene como meta y como principio de desarrollo de la soberanía energética de Puerto Rico, sino que otros como los que hemos entrevistado aquí, Agustín, el ingeniero del recinto universitario de Mayagüez, creen que los techos hay que utilizarlos para esa soberanía energética. Y Cambio fue quien llevó el pleito. Yo puse incorrectamente que fue IEFA, el instituto, pero fue Cambio quien llevó ese pleito. Judith Perkan y la licenciada Méndez fueron las socias que llevaron ese pleito y que en efecto se ganó, y por eso nosotros tenemos acceso hoy, porque está incluso en las páginas de Cambio, a los 311 pliegos de documentos que nos dan la posibilidad de reconstruir lo que ha sido el ejercicio de privatización y gasificación de la producción de energía en Puerto Rico. Y yo creo que esa investigación, si no hubiera sido por una organización sin fines de lucro que se tiró a buscar la posibilidad de que lo que debe ser público se hiciera público porque José Ortiz lo mantuvo confidencial y otras entidades, liderato de la Autoridad de Energía Eléctrica, no tuviéramos esa posibilidad de reconstruir hoy lo que yo he llamado el prohibido olvidar de la gasificación del proyecto energético privatización de Puerto Rico. Y creo que también gracias a los esfuerzos de una persona como el ex representante del Partido Popular y después independiente, Luis Raúl Torres, tenemos la posibilidad de llegar a un encuentro histórico desde la investigación periodística de lo que ha sido ese proyecto de privatización de la corporación más importante del desarrollo de tiempos modernos de Puerto Rico. Pero antes yo quisiera que fuéramos a una imagen que me parece lapidaria desde el punto de vista de lo que pasó este fin de semana en la funeraria Báez Memorial de Yauco. Y es lo que hicieron y pasaron revista por lo que fue el esfuerzo patriótico del biólogo Viqueira Ríos en esa área oeste, pero en todo Puerto Rico, porque llegó hasta el área de las islas municipios de Vieques y Culebra. Hay una nota que tengo que traer en el contexto de este velatorio, que fue multitudinario, había mucha gente. Según las imágenes y según los recuentos que tengo y los relatos que tengo de amigos y amigas que estuvieron allí, el acusado de asesinar de 23 disparos utilizando un arma automática, el enfermero Eduardo Meléndez de Yauco, vecino de Viqueira Ríos, fue ingresado en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Bayamón porque supuestamente después de una evaluación habría que llevarlo allí. Para empezar, yo quiero decir que no me extraña, porque obviamente lo primero que se hace cuando se ve un caso de
asesinato en las circunstancias en que se dio. Primero, la defensa va a tratar de alegar que en efecto ahí hubo un problema de salud mental para seguir atenuando lo que podrían ser las penas de esta persona, por un lado. Pero por otro lado, la institución tiene una responsabilidad de medir el estado emocional de esa persona, que lo que pueda ocurrir a partir de su encarcelamiento tiene que ver con su estado anímico y que pueda provocar, por ejemplo, un intento o un suicidio. Y eso es Standard Operating Procedure, como dirían los gringos de Country Club, en el mundo de las instituciones penales en Puerto Rico y en el mundo, en donde hay instituciones penales que más o menos se asemejan a atender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así es que me parece que puede estar por ahí ambas cosas. Por un lado, lo que su defensa va a tratar de alegar en su momento, que esta persona no estaba en sus cabales cuando hizo lo que hizo. Lo que pasa es que tiene un problema ahí serio, porque pues usted utiliza un arma de fuego que dispara que hace un disparo a la vez, o utiliza un arma automática como esta persona utilizó. Y todo eso también se encuentra con esa posibilidad de que quieran alegar que no estaba emocionalmente estable como para atender la razonabilidad de lo que hizo, que utilizó una de sus 12 armas de fuego para matar al biólogo Viqueira Ríos. Así es que eso, entre la tristeza, que me parece también importante que la familia dejara un comunicado de prensa ayer, donde estableció que le estaban pidiendo a las autoridades que investigaran todos los posibles ángulos de este asesinato. Y cuando hablan de los posibles ángulos, me da la impresión de que ellos pueden estar pensando que aquí pueden haber habido otros elementos. Viqueira Ríos era un independentista de corazón, ideológicamente comprometido con la independencia de Puerto Rico, una persona que trabajó en el esfuerzo de la protección del ambiente y los recursos naturales desde esa ideología y desde esa visión. Y hay quienes alegan que hay personas en el área oeste, sobre todo desarrolladores, y aquellos que querían desarrollar el bosque seco de Guánica. Yo creo que esto es súper importante, porque en efecto para el bosque seco de Guánica había un proyecto de privatización de un área que en efecto estaba en manos privadas porque eran o son dueños de esas áreas, y ha habido siempre una protesta de parte de las comunidades aledañas para que se desarrolle ese bosque. Y en efecto, desde el año pasado, Viqueira Ríos consiguió que Protectores de Cuenca, esa organización que fundó hace ya por lo menos 13 años, se encargara y coadministrara el bosque seco de Guánica. Así es que, si eso está por ahí, habrá que ver. Yo sí tengo algo que me parece importante y voy a intentar investigar esta semana, que tiene que ver con el pleito que tenía contra el enfermero. Porque hay algo aquí que a mí no me cuadra, y era un pleito, ya me llegaron documentos y hay una demanda, un mandamus radicado en el tribunal que se le falló en contra a Viqueira, que tiene que ver con esa pugna que tenían. Por un lado, como dijo Florence la semana pasada, en efecto hay una alegación del enfermero de que hubo una construcción de una verja ilegal de parte de Viqueira, pero todo eso me parece importante en el contexto de cómo se vio un caso en el tribunal, independientemente de cómo se fallara a favor o en contra del enfermero, y esta persona tenía 12 armas de fuego legalmente registradas. Y aquí nadie se dio a la tarea de poner eso en contexto con la animosidad que obviamente y hostilidad había entre ambos vecinos. Y eso es súper importante, gente, porque si no es eso, o sea, ¿cómo es que los tribunales están viendo casos en Puerto Rico de posibles conflictos entre vecinos, donde la violencia puede ser un elemento fundamental? Y a mí nadie me diga que si usted tiene 12 armas de fuego es para verlas en una pared puesta.
No, finalmente lo mató con una de esas armas de fuego. Vamos al tema del coco rancio que yo he querido llamar. Ustedes saben que un coco, en el argot puertorriqueño, para nuestras abuelas, nuestros abuelos, y a mí me enseñaron eso de, tú tienes un coco con fulano o con fulana. Tiene que ver con esa relación que uno tiene de enchule, de gusto, de whatever, con esa persona. O puede ser también que tengas un coco, pero que sea, como dirían los psicoanalistas, bien el inconsciente y te pasas en esa mención y en esa búsqueda de que esa persona esté siempre presente en tu vida. Yo voy a partir del tema de Bad Bunny y el coco rancio que tiene Tomás Rivera Chats con él, con un comentario que puedo estar en parte, me gusta o me disgusta algo de ese comentario, pero yo creo que Neil tiene todo el derecho de colocar lo que ella entiende, o él. Nunca he sabido si Neil Ritz es un hombre o una mujer. Si está por ahí, saludo. Puso en sus redes con relación a lo que hizo Tomás Rivera Chats este fin de semana, cuando aparentemente, en efecto, no es aparentemente, surgió que Bad Bunny, en medio de su concierto, le trató de arreglar el brasier o el sostén a una joven que aparentemente pues estaba bien expuesta, sus senos estaban bien expuestos. Dice Tomás Rivera Chats, ¿dónde está la procuradora de la mujer, las feministas, los reporteros, los auspiciadores, la gerencia del distrito de convenciones? ¿Qué pasó? Yo no entiendo por qué habla de la gerencia. Ah, bueno, sí, ahora entiendo. Algunos agresores pueden y otros no. Dice, obviamente, este presidente del Senado, en alusión a este toque que tuvo Bad Bunny arreglándole el brasier a esta joven. Realmente no es el brasier, es lo que tenía puesto, que era más o menos como una parte de arriba de un traje de baño, lo que sea. Yo lo vi, me pareció impropio, sí, no creo que Bad Bunny debió haber hecho eso, pero bueno, eso está ahí. A mí me pareció impropio. Pero lo que me llama la atención, y digo coco rancio, porque miren que Tomás Rivera Chats no hace otra cosa que estar pendiente a lo que hace Bad Bunny para tratar de demonizar las actitudes que tiene o las conductas que tiene, porque obviamente Bad Bunny ha sido ese elemento importante en la vida del Partido Nuevo Progresista de los últimos años, donde lo ha acusado de corrupción, los ha acusado de que le hacen daño al país, los ha acusado de que son mentirosas, en el caso de su líder y hoy gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, y ha mantenido siempre una línea ideológica en contra de lo que él entiende es el proyecto político que más daño le ha hecho a Puerto Rico. Y yo creo que ahí eso es lo que no perdona Tomás Rivera Chats, que habla constantemente de Bad Bunny. Pero yo tengo una analogía que, además de los comentarios de Neil con relación a esto, me parece que es importante traer, y es, ¿dónde estaba Tomás Rivera Chats cuando Edison Mil Aldarondo estaba agrediendo niñas de su familia? Y el país lo identificó como tal cuando las autoridades federales lo acusaron y las autoridades estatales lo acusaron de agresión sexual. ¿Dónde estaba Tomás Rivera Chats cuando llegó a la legislatura de Puerto Rico y los compañeros, incluso los empleados fantasmas de Edison Mil Aldarondo, aquel que protagonizó la orgía azul en una residencia de la urbanización Monte Carlo en Río Piedra, aquel que fue el que vendió a través de la legislatura del Partido Nuevo Progresista en la época de Pedro Rosselló González los hospitales a precio de pescado abombado? ¿Dónde estaba Tomás Rivera Chats cuando esta gente agredía a niños y niñas sexualmente?
¿Dónde estaba Tomás Rivera Chats cuando su amigo, el ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, fue acusado y convicto de agresiones sexuales, entre otras, contra una joven que era su compañera en medio de la alcaldía y era una guardia municipal, que incluso lo acusó de agredirla sexualmente en medio de esa relación que tenía? Cuando Tomás Rivera Chats tiene el coco rancio que tiene con Bad Bunny y lo acusa de que en efecto ahí hay un hostigamiento o una agresión sexual, tiene que mirar para adentro. Tomás Rivera Chats tiene que ir al psicólogo y bregar con el coco rancio que tiene con Bad Bunny, porque ahí hay en efecto un asunto del inconsciente que está saliendo a cada momento. O alguien le tiene que quitar el teléfono, o alguien le tiene que decir, no vas a entrar más a las redes a poner lo que te dé la gana. El problema es que yo sostengo que esto es una estrategia que está desarrollando o que desarrolló Tomás Rivera Chats, sobre todo en esta administración del Partido Nuevo Progresista y de él como presidente del Senado, que le dirigen otros. Pero ese coco rancio no puede ser de Elías Fernando Sánchez Infonte o de otro que le esté manejando el asunto de comunicación. Es de él. Y él llama, mira, ponte esto. ¿Qué es esto? Entonces, pues a uno le tiene que sacar lo que es una realidad. ¿Cuándo ha hecho algo Tomás Rivera Chats por los niños y las niñas? Miren, algo más importante como lo que ha surgido desde la semana pasada de los acusados fundamentalistas religiosos, una maestra de Bayamón y un ministro también maestro de Carolina, acusados por las autoridades federales de exponer sexualmente a pornografía y también utilizarlo sexualmente a dos menores, entre ellos una niña de 14 años. ¿Y Tomás Rivera Chats dónde está? ¿En el closet? ¿No ha dicho nada? Me parece que los políticos tienen que jugar un poquito menos a la cuica y ponerse a brincar para otro lado. Brinque para tratar de arreglar ese partido que está esbaratado. Sin hablar de todos los conflictos que tiene al interior, que no ha podido zafarse de la corrupción porque todos los días le sale un chichón nuevo. Eso yo creo que está súper claro en esta imagen de Tomás Rivera Chats del siglo XXI, sin hablar de que Tomás Rivera Chats, yo no sé si es que le cayeron los años encima, porque la cosa en el PNP está bien difícil, pero fíjense, una imagen versus la otra. No hay manera. Realmente me parece que están bien malitos. Pero antes de ir a el tema que nos ocupa hoy y que de hecho está en bonitasradio.net la historia completa. Gente con todos los documentos que me parecen súper importantes. Los contratos que se le dieron a firmas que incluso dejaron caer que en el 2014, en el 2012 fue la primera reunión para discutir la conversión de las unidades 5 y 6, Costa Sur y San Juan respectivamente, de generación de energía a través de gas metano. Y todo eso está en bonitasradio.net y ahí están todos los documentos. Vamos a ustedes a algún comentario que tengan, que veo que por ahí están fajando. Y yo salí un tal pastora de apellido Fon hablando de Bad Bunny, pero con ese apellido para ahí, vámonos. Miren, yo no sé, yo no creo, que me da la impresión de que es familia de Rodolfo, el padre de Otoniel Font, o es la esposa de Otoniel Font. Honestamente no lo sé, porque yo conozco a la familia y yo entiendo que no tenían hermanas, pero hay algo bien interesante en las manifestaciones de los religiosos. Y es que definitivamente ahí hay una estrategia con el Partido Nuevo Progresista para atacar a Bad Bunny en ese sentido. Y es
vuelvo y repito, lo más patético. Porque ¿dónde estaba la supuesta pastora esta que ahora está hablando la semana pasada? Joan Rodríguez Bebe y Lizzy Burgos todavía no salen del closet. Creo que no van a ir ni de vacaciones. Se van a quedar metidas en el closet todo el verano. Con el asunto de los religiosos, que maestros de religión, incluso ella. ¿Qué pasó? Pues todos ellos están en las mismas. Dice Brenda que hable a los impuestos, a los canales de voz, a los celulares, que hay un comentario y es una información que todavía no he podido corroborar, así es que voy a eso, pero sí es cierto que el impuesto a los famosos celulares de Tomás Rivera Chats lo que persigue es tratar de aumentarle el salario a los alcaldes, y recordemos que ese es un impuesto por petición de la Federación de Alcaldes. La verdad que está del cará, por no decir otra cosa. Y yo tratando de ver si era que los alcaldes querían más dinero para ellos, para más contratos del alma. No es para los hermanos y los amigos del alma, es para ellos. Está fuerte. Dice Mirna, no debió tocarla por delito, requiere intención. Tapó con una mano y con la punta de los dedos arregló la ropa. Que cerrara su mano para tocarle y luego las manos como si se disculpara. Sí, Mirna, yo también lo oí. Pero, no sé, me parece que es impropio. No debió tocarla, exacto. Tienes razón, los delitos requieren intención y ese delito sobre todo. Nereida, la sexualidad de Tomás Rivera Chats está marcada con mucha ambivalencia y homosexualidad escondida detrás de las religiones. Diablo, Nereida. Eso dice la gente. Yo honestamente no me gusta entrar en la sexualidad de nadie porque no lo creo desde mí, no lo creo apropiado, pero yo lo que cuestiono es el coco rancio. O sea, no es posible. El psicoanálisis está claro. Tanta proyección y tanta compulsividad, tanta obsesión, hay algo detrás. Mirna, Iris Minerva, saludos Iris Minerva, la esposa de Otoniel Fon, la del Evangelio de la Prosperidad. Oh, es esa misma. Las aspiraciones políticas necesita conseguir pausa con el conejo malo. ¿Y saben qué? Ahí hay un problema con el proyecto, famoso proyecto. Está atado al mismo hedge funds que tuvo problemas hace poco. Así que al famoso proyecto de los 38 millones que Alejandro García Padilla dice que le consiguió Otoniel Fon de FEMA. Interesante, ahí hay créditos contributivos también. Edgar Gómez, tengo entendido que Tatito fue el artífice de ese proyecto de ley. Pues no sé. Tomás Macho Probado, dice JR. La Eneida. Buenos días, Eneida Soto, con café en mano y bandera de Puerto Rico. Bueno, vamos acá. Vamos a lo que nosotros veníamos hablando y hemos traído en otras ocasiones, pero que obviamente logramos ampliar con el esfuerzo de esa demanda que se vio en el 2019 y que llevó cambio para que se descubrieran todos los documentos relacionados con la famosa RFP, el famoso RFP que hubo en el 2019 para que se quedara con la venta como monopolio, la venta de gas metano a el gobierno de Puerto Rico a través de lo que ya tenía, y es bien importante esta parte, de lo que ya tenía en el 2018, alquilando las facilidades del proyecto de la Autoridad de Puertos en los muelles A y C de San Juan. Quizás lo primero que tenemos que decir a toda esta historia es que aquí hay una transacción en el 2019 que deja un documento súper importante a mi juicio que tiene que ver con una declaración de no conflicto de interés que radicó en medio de ese contrato el suplidor de energía New Fortress. Y a base de esa primera información,
hay que decir que ahí hay una línea también interesante porque tiene que ver con lo que logró, en este caso, New Fortress, a través de más tarde un contrato en el 2010, primero en el 2018, pero el conflicto de interés lo habría radicado en el contrato del 2019 cuando le vende exclusivamente gas metano al gobierno de Puerto Rico. Pero en ese descubrir este conflicto de interés, descubrimos algo súper importante, es que el mismo oficial de New Fortress que firma el contrato con el gobierno de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica, también firma contratos con el gobierno a base de ser el mismo oficial financiero de Genera PR. Y eso es importante porque ustedes saben que uno de los planteamientos de conflicto de interés más grandes que ha tenido siempre la discusión pública sobre la privatización de energía ha sido, en el caso de Genera y New Fortress, que New Fortress es la matriz de Genera. ¿Y cómo es posible, además de todo el conflicto que estamos viendo ahora, del monopolio que tiene por haber desarrollado las microfacilidades de transbordo de gas metano en el muelle y tener un contrato desde el 2018, es increíble que la corporación se venda y se compre el mismo producto desde su matriz. Lo que de alguna manera también se ha señalado con Luma, cuando sabemos que Luma ha contratado a personal de Quanta, que es la matriz de Luma. Y esto yo creo que es importante para señalar lo que hemos dicho en tantas ocasiones, que tiene que ver con eso que no ha logrado el gobierno de Puerto Rico, que la opinión pública se saque del medio. Y es que los grandes intereses del mundo de la energía en Estados Unidos vinieron después del huracán María, aun cuando antes, y también lo vamos a traer en esta investigación, ya estaban desarrollando información con el gobierno de Puerto Rico porque ya el plan de la gasificación estaba puesto sobre la mesa en la Autoridad de Energía Eléctrica de la administración de Luis Fortuño. No hay manera que usted se pueda despintar del hecho de que en efecto en Puerto Rico hay Luma y hay New Fortress precisamente por lo que ha logrado el gobierno de Puerto Rico de que el capitalismo salvaje y el esfuerzo capitalista en medio de un desastre se quedara con la chequera del pueblo de Puerto Rico en materia de energía. Y yo creo que en el mundo de los negocios vale la pena decir cómo el gobierno de Puerto Rico le entregó el capital puertorriqueño, el capital gubernamental, a New Fortress, a Luma, Genera y Quanta. Este documento, esta declaración jurada de el entonces presidente, identificado como presidente de Genera PR, pero también de New Fortress, el ingeniero Brannan McElmurray. Es interesante porque coloca precisamente a este funcionario perjurándose en el 2019. ¿Por qué perjurándose? Porque ellos alegan que no tienen ninguna relación comercial, económica, con ningún elemento de la Autoridad de Energía Eléctrica que le suponga un conflicto de interés con este nuevo contrato. Pero tienen un problema porque en el 2018 ellos tenían una relación con el gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Puertos, precisamente para gestionar, desarrollar las microfacilidades para gasificar las unidades 5 y 6.
Y eso lo establece estrictamente en ese contrato. Y ahí está el contrato, lo pueden bajar, está en la historia bonitasradio.net. Sí, es posible que se haya perjudicado. Dos diferentes abogados, uno de ellos del interior de la Autoridad de Energía Eléctrica, me dijo, en efecto, no hay manera de que pase el análisis de perjurio. Es perjurio. Pero es posible también que esté, como me dijo el segundo, prescrito el delito. Porque para usted hacer análisis de lo que ocurrió aquí, va a encontrar la firma desde el 2014 de una funcionaria, y esto es bien interesante, de una funcionaria de la administración de Alejandro García Padilla, que era la que fue secretaria de la gobernación de Alejandro García Padilla, pero también dirigió la autoridad de alianzas público-privadas, la licenciada Grace Santana Avalado. Y cuando Grace Santana Avalado entró en este asunto, entró porque precisamente en el 2012 hubo una reunión entre un grupo de trabajo de aquellos que iban a hacer el análisis de si era viable o no utilizar y qué muelles de Puerto Rico para crear esas microfacilidades y que pudiera empezar el proyecto de gasificación de las unidades 5 y 6. Costa Sur y San Juan. ¿Por qué es importante Grace Santana Avalado en todo esto? Porque lo más increíble es que, y eso es un descubrimiento que hacemos en este momento, es que Grace Santana Avalado trae a Galway, que es esa empresa que iba a hacer el análisis de cuán viable era y en dónde en Puerto Rico crear una estructura y esas microfacilidades para mover gas metano y empezar la gasificación de las unidades, por lo menos las 5 y las 6, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que lo que empezó en el 2012, en una reunión de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando era gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, se culminó en el 2014 cuando Grace Santana Avalado firmó ese contrato que pagó el Banco Gubernamental de Fomento, el quebrado Banco Gubernamental de Fomento, por $770,000 con Galway. Y es importante decir en este contexto que esta gráfica del periódico El Nuevo Día, que en aquel momento hablaba sin ningún problema, los compañeros periodistas no tenían problemas en hablar de lo que venía desarrollando la administración Fortuño, es que del 2009 al 2012 Luis Fortuño cambió de parecer con relación a la gasificación en por lo menos 3 ocasiones. Cuando en el 2008 corría contra Aníbal Acevedo Vilá, decía que era un error pensar en seguir dependiendo de combustibles fósiles. Cuando fue gobernador de Puerto Rico en el 2010, dijo que Vía Verde, que se convertiría en un gasoducto, era la alternativa que representaba mayores economías para los abonados, la más costo eficiencia y la que mejor protege nuestra salud, la de menor impacto ambiental y la que requiere menos tiempo de reglamentación, de implementación. Y en el 2012, en febrero del 2012, le solicitó a la nueva Junta de la Autoridad de la Autoridad de Energía Eléctrica que mirasen otras maneras costo efectivas seguras para atraer gas natural, dicen ellos, metano. Estoy dudando que el gasoducto sea la mejor alternativa. Es decir, lejos de las elecciones, corriendo con Aníbal Acevedo Vilá, siendo candidato a la gobernación, no voy a apoyar. Es un error la gasificación. En el 2010
ya con los fondos ARRA de camino en la chequera del pueblo de Puerto Rico, empezó a utilizarlos y gastó mínimamente 700 millones de dólares. 700 millones de fondos ARRA en todo el invento y la proyección del gasoducto. Gastó 2 millones de dólares nada más la Autoridad de Energía Eléctrica en promocionarlo. Pero en el 2012, a meses de las elecciones, cuando la crítica y lo que las comunidades entendían no era bueno, amenazaba los votos del Partido Nuevo Progresista, volvió a recular con relación al gas y la gasificación a través de los gasoductos. Así que siempre ha estado atado Luis Fortuño a este asunto. A mí me pareció importante encontrar que entonces, después que Galway se sienta en el 2012, en agosto, a 3 meses de las elecciones, con el Partido Nuevo Progresista y la Autoridad de Energía Eléctrica, obviamente cuando perdió Fortuño, tenían que convencer a alguien y encontraron a Antonio García Padilla y a Grey Santana Avalado. Y le dieron ese contrato a Galway para que investigara. Y Galway hizo su trabajo y trajo un documento de 150 y tantos páginas donde establece por qué no puede ser Guayanilla, por qué no puede ser Yabucoa y por qué puede ser San Juan. 2012, 2014, 2015 entregaron el documento. En el 2015, antes, en la administración Fortuño, Miguel Cordero era un entusiasta del gasoducto, un buen PNP. Y Luis Fortuño, ya ustedes saben hasta dónde empujó el gasoducto. Ahora, en el 2015, cuando Galway entrega este documento, ahí empieza y hay un detente de la administración de García Padilla y no maneja el asunto de la gasificación de lo que dijo Galway. Mira, puede ser aquí versus acá. En ese documento de Galway también está en la historia de bonitasradio.net. Hay información técnica que deja claro por qué un área de los muelles en San Juan sí y otras no. Hay 14 opciones y recomienda la opción número 14. La Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2018, en julio del 2018, hizo una presentación con relación a esta gasificación. Julio del 2018. Ustedes saben cuándo fue que Anthony Maceira le entregó a New Fortress los muelles B, A y C de San Juan para crear las microfacilidades. 2 meses antes, el 3 de mayo del 2018. 2 meses antes, ya la Junta, en julio del 2018, estaba diciendo, mira, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quiénes estaban ahí? Importante. José Ortiz, Gil Enseñat. José Ortiz nunca se ha ido del panorama, gente. José Ortiz y Josué Colón nunca se han ido del panorama. Siempre han estado ahí. Josué Colón regresó en el 2021 a arreglarle los entuertos con la autoridad a su jefe político, Pedro Pierluisi. Y mientras seguía la discusión y Josué Colón y José Ortiz estaban en el panorama, en el 2018 se endosó el proyecto de la conversión y se efectuó y se hizo contrato en septiembre del 2019. ¿Quién ha estado siempre alrededor de esto? Luis Fortuño. Porque Luis Fortuño dejó de ser gobernador, pero no dejó de ser cabildero de las compañías de energía a partir de ser un socio de Steptoe, uno de los bufetes de abogados de Estados Unidos que representa a las compañías de energía.
Y en el 2017, fíjense, y aquí atravesado una nota al calce importante. Cuando nosotros hablamos de el 2012, el huracán María no está por todo eso, estamos hablando de 5 años antes. El diseño de la gasificación de la producción de energía en Puerto Rico es de la autoría de Luis Fortuño y del PNP. Se reunieron, lo cuadraron con Galway y lograron que el Partido Popular, en la Alianza Violeta que denunciamos y siempre ha existido, entendemos nosotros, sobre todo desde hace 30 años para acá, mucho más sólido, lograron el contrato. Le dieron $770,000 a Galway en un contrato con 4 enmiendas. Lo pagó el Banco Gubernamental de Fomento quebrado. Y Galway justificó por qué se podía hacer en el muelle de San Juan. Pero ya hacía 2 meses antes de que se discutiera como proyecto para incluso vender gas, que New Fortress tenía el espacio del muelle de San Juan. Pero Luis Fortuño siempre presente. En el 2017, huracán María, Luis Fortuño llegó a Puerto Rico de la mano de una de esas compañías, Seawan de Texas. Galway es de Texas. Y esa compañía tenía interés en gasificar a través de microfacilidades terminales flotantes en el área de Salinas, la Central Aguirre. ¿Y dónde ustedes creen que había una discusión relacionada técnicamente a lo que son las microfacilidades flotantes? En el estudio de Galway. Es que todo cuadra, gente. Aquí no hay nada que se pueda dejar así a la imaginación. Y Fortuño, ¿qué hizo? Pues yo voy para Puerto Rico, no a vender vaso en colores. Yo voy para Puerto Rico a venderle la posibilidad a esta compañía que se quede con la gasificación. Yo, como socio de Steptoe, abogado de la compañía, y mis contactos con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. No, esto no es un invento del periodismo y de la historia de crónica de una muerte anunciada. No, esto es la historia en documento. Y Luis Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares, estando Ricardo Rosselló Nevares en el poder, manejaron eso que querían para Puerto Rico desde el 2012, que era la gasificación de diferentes unidades de producción de energía. ¿Y dónde se logró? ¿Y quiénes lo lograron en la administración de Ricardo Rosselló Nevares que eso se acelerara? Antonio Maceira, Luis Fortuño y José Ortiz y José Colón. José Colón ya estaba fuera, él volvió en el 2021. El problema es que José Colón sabía todo esto desde que salió de la autoridad, porque estaba en la autoridad de Luis Fortuño, y cuando regresó no dijo nada, y ahí está. Ya había un monopolio de parte de New Fortress, ya había el proyecto de que Genera se quedara con la producción de energía como privatizador. Entonces, ¿cómo es posible que ahora diga José Colón que lo que no dijo antes es lo que realmente está ocurriendo, que hay un monopolio? Pues claro, pues si él lo sabía. Él sabía que el monopolio estaba ahí. Y lo más increíble es que hoy es el zar de energía y se sienta al lado de él José Ortiz, que es uno de los integrantes del famoso Comité de Reestructuración o Reforma Energética de Puerto Rico de la gobernadora Jennifer González Colón. Ajá. ¿Cómo se supone que nosotros entendamos que nada de esto estaba cuadrado? No hay manera. Es que la historia, los documentos hablan por sí solos. Y lo mejor de todo es que están ahí. Están en esa historia completitos. Usted puede ir, repasarlos y no pare más. Lo que me llama la atención de algo que también tiene que ver con el momento de hoy y las famosas generatrices que quieren construir
en Puerto Rico para supuestamente aliviar todo lo que tiene que ver con la producción de energía en Puerto Rico, obviamente a través de gas. Cuando se hizo el RFP de la venta de gas metano, participó un grupo de compañías, entre ellas Puma, Naturgy, también una que ha sido súper mencionada en todo este esfuerzo, Crowley. Y Crowley es interesante porque quiero que sepan que en este RFP 81412, para suplir gas metano a las plantas del norte de Puerto Rico, también participa Crowley. Y yo quiero que ustedes sepan que Crowley es un donante activo de la gobernadora Jennifer González Colón. Y esto hay que decirlo porque Jennifer González Colón en todo esto se pasa diciendo y no habla de lo que realmente ha sido bien claro en su esfuerzo para hacer política, que esa gente son los que han mantenido económicamente su campaña. Y uno de los que también quería entrar de hecho ha entrado porque hace transbordo de gas metano, es Crowley. Crowley también estuvo ahí, estuvo Fenosa y estuvo New Fortress. Interesantemente, participaron 3 personas de Tropigas Puerto Rico: Rodolfo Quiñones, Viña y Humberto Berrío. ¿Y quiénes ustedes creen que son hoy el grupo ese híbrido con fondos de los del grupo Prisa, la familia Estuve, con fondos? Nunca lo han desmentido y Bonita Radio lo sacó en exclusiva el pasado mes de diciembre. El cuñado del gobernador Andrés Guillemán Noble, precisamente Tropigas, Humberto Berrío y el hijo Luis Humberto Berrío, Humberto Luis o Luis Humberto. Y a mí me llamó la atención porque fíjense si esto está claro que es entre PNP y TVA. Aquí, además de la alianza violeta de atender el asunto de la gasificación con ese contrato que le dieron a Galway, está clarísimo que había una gente con interés en licitar en todo lo que tiene que ver con esta gasificación, que son amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Desde el 2018 venía Tropigas ahí, mire, como el carrito del gas, nunca mejor dicho, bien clarito, viendo la posibilidad de colarse en esto. Lo logró en el 2025, 7 años, y muchos chavitos dejados al Partido Nuevo Progresista. Cuando yo le hablo de la discusión del proyecto en torno a la administración Luis Fortuño, yo quiero que ustedes sepan que ahí está el documento en todo lo que tiene que ver con el estudio de Galway, y está en la página 4 al final, cuando habla de esa reunión kickoff para atender 2014, todo lo que tiene que ver con el asunto de energía. Así que, gente, yo creo que está más que claro. Ahí es donde nosotros vemos una vez más el junte entre la administración Fortuño y lo que ocurre hoy con la gasificación, que no es raro porque Fortuño empujó, a pesar de que lo negó, el asunto del gasoducto. Ahí están los fondos Jarrah. Y lo más importante, ¿dónde estaba antes? ¿Dónde? La administración de Alejandro García Padilla, y cómo se colocó dando ese contrato para que Galway pudiera justificar el uso del muelle de San Juan.
En el 2015 y en el 2018, porque Alcea Padilla no lo hizo. Eso está interesante saber por qué no lo hizo. En el 2018 lo estaba haciendo Ricardo Rosselló Nevares, que definitivamente eran los que venían con el proyecto del Fortuñato, de empujar el gas metano, que se convirtió, esas industrias se convirtieron en los clientes de Luis Fortuño. Así las cosas, ¿qué más queremos? No sé, honestamente yo quisiera un poco más de honestidad de parte de los políticos, que digan la verdad. Esto todo estaba colocado ahí antes de el huracán María, y en este momento va a ser más importante tratar de ver hasta dónde llegamos para que esto no siga convirtiéndose en lo que ya es clarísimo y se probó la semana pasada, que esto es un monopolio que deja a Puerto Rico sin la posibilidad de tener combustible no fósil, pero además, en medio de ese monopolio, pagando mucho más caro el gas metano, porque lo último que tengo que decir es que todo lo que me dicen al día de hoy es que no hay competidores, porque ¿quién puede competir con el que ya desarrolló las facilidades, microfacilidades en el puerto de San Juan? Ellos lo van a vender más barato siempre. Porque aquellos tendrían que venir por Yabucoa, pues tendrían que venir por otros muelles, y obviamente va a abaratar, a encarecer la operación. Así las cosas, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net siempre que estemos en vivo. Siempre que estemos en vivo lo pueden hacer por aquí, por este chat. Siempre pueden ir a bonitasradio.net y allí donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com. Siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Mañana es otro día, nos vemos mañana. Esta semana es corta. El viernes 25 la gente se va. La verdad es que esto de que llega julio y esta última semana no hay nadie en el país. Pero nosotros estamos y vamos a insistir en estas informaciones. Vamos a seguir trayendo investigación con documentos que hablan por sí solos. Seamos justos en el manejo de nuestra búsqueda de información, y ahí está definitivamente el periodismo independiente haciendo lo que tiene que hacer. Nos vemos mañana en otro, esto es lo último, a las 11 de la mañana. Que la pasen bien y buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.